Saludos desde Puerto Rico hacia Perú Y saludos desde Perú hacia Puerto Rico. y estudiaremos. Juntos, la lección de la escuela sabática. Un cordial saludo y hoy cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque mi compañero John Morales no está en Suiza, está en Perú, así que hoy estamos grabando desde Puerto Rico hacia Perú. Así que le doy saludo, ¿verdad? A todos y especialmente a mi amigo y hermano John Morales. ¿Cómo lo has pasado? La he pasado bastante bien, he conocido otros lugares. Ya las vacaciones se acabaron, mañana me regreso a Suiza y todo está muy bien, gracias a Dios. Bien, pues entonces vamos a comenzar la lección y como siempre con una oración. Así que John, por favor. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque todas estas bendiciones tú nos las das. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y hoy el título de la lección es La hora de su juicio, que es para el 6 de mayo del 2023. John, ¿qué nos puedes decir de ese título? Bueno, que llegó una hora. Dios tiene una hora para cada cosa y un día para cada cosa. Y aquí se está refiriendo que la hora de su juicio ya comenzó. Y sabemos, ¿verdad? En la lección pasada hablamos también del juicio y hablamos de que el juicio es antes de la segunda venida. Importante, ¿verdad? Ese juicio que ya comenzó y aparece en Apocalipsis 14, 6 al 7, nos dice, ¿verdad? Que como pueblo debemos de proclamar ese mensaje. Así que el pueblo remanente del fin, que es el pueblo del juicio, ya debería de estar, ¿verdad? Proclamando ese mensaje. Eh, Así que no es un evento futuro que viene, sino que ya ha comenzado, ¿verdad? Y lo estudiamos en la lección pasada. Eh, Así que, ¿cómo lo podemos saber si el juicio comenzó? Pues en tanto en los capítulos 8 y 9 de Daniel, ¿verdad? Ellos nos revelan exactamente la hora del juicio. Y vamos entonces al versículo para memorizar que se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Y dice así, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Eh, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Así que, ¿qué nos está diciendo Romano, verdad? 13, 11 y 12 que llegó el momento de despertar, mi querido hermano. Esas profecías han estado ahí por mucho tiempo y se supone que nosotros estemos predicando de esa profecía. ¿Y qué pasa? Tenemos que despertar, tenemos que dejar la parte liviana, la parte cómoda, salir de nuestra zona de confort y comenzar a agarrar estas profecías y llevarlas a las personas que no conocen de esta profecía. Porque cuando tú estudias esta profecía te das cuenta, ¿verdad? De que el tiempo está cercano. Y en la parte del sábado hay una parte, ¿verdad? Que habla de que en un parque, Yellowstone, el parque de Yellowstone Store en los Estados Unidos, dice que hubo un fuego, ¿yo? Y de momento cuando se consumió el fuego, en un árbol encontraron un ave que se había quemado. Y uno de los bomberos, ¿verdad? Comenzó con un palito a despegarla de allí y su interrogante era ¿por qué no se fue volando? Cuando la saca de un hueco de un árbol, habían tres pajaritos y estaban vivos, John. Eh, Vemos como esa ave que podía volar y escaparse, decidió que salvar a sus hijos. Así que los cubrió con sus alas y los salvó. Decidió morir. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario.
y todos los que están en Cristo están salvos para siempre bajo sus alas, ¿verdad? En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos en el reino celestial. Así que vemos, igual como esa ave, ¿verdad? Protegió a esos polluelos, nuestro Señor Jesucristo dio la sangre para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Y qué importante es eso? Que nos demos cuenta de que hay esperanza en ese sacrificio, que el tiempo del fin ha llegado y que Cristo está a las puertas. John, ¿algún comentario de esa parte del sábado? Es una historia bien interesante, ya yo la conocía, la había leído, y es interesante cómo los animales, sin tener el sentido de razonamiento, siempre tienen esa nostalgia de proteger a sus crías. Cuánto más nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros, que nos ha creado por creación y también nos ha comprado por redención. Bien, vamos a la parte del domingo que se titula La purificación del santuario. Y como ya hemos visto, ¿verdad? Debe haber un juicio antes de que Cristo venga, que fue lo que comenté ahorita. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio. Eso está en Apocalipsis 14:7. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. ¿Y cuál es lo importante de esto? Como hemos dicho, Daniel y Apocalipsis son libros que se complementan. Para tú poder estudiarlo, tienes que estudiar y entender Apocalipsis, tienes que estudiar Daniel. Y una cosa importante que la mencionamos en la otra lección, que Daniel y Juan nunca se conocieron, pero el mismo que los inspiró fue el mismo Dios. Así que los dos están en armonía. Dice que al final, cuando Daniel eh, escuchó esta profecía, dice que desfalleció y exclamó, y dice que quedó espantado acerca de la visión, pero no la entendía John. Es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido la explicación del resto de la visión. Se encuentra en Daniel 8, 19, 22. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para aplicar a Daniel, para explicar a Daniel, perdón, la profecía de los 2300 días. Daniel ahora le dice, he venido para darte sabiduría y entendimiento, que se encuentra en Daniel 9:22. Así que vemos que Daniel, como esto no había ocurrido, John, todavía estas cosas no habían pasado, pues aunque se las está explicando el ángel Gabriel, pero él no las entendía. Y dice que se enfermó. Por eso es que es bien importante, ahorita lo vamos a tocar, de que usted y yo, cuando leamos la escritura, cuando pidamos, ¿verdad? Vayamos en oración, vayamos en ayuno, que el mismo Dios se va a encargar de que nosotros, como hizo con Daniel, ¿verdad? Se las usted la pueda entender. En Daniel 8, 13 y 14 dice así, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? Y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que nos están enseñando aquí, verdad? De que el santuario debía ser purificado y que cuando se hacía eso, eso se hacía una vez al año en el Yom Kippur, ¿verdad? Que era el día de la expiación, el día del perdón. Eso se encuentra en Levítico 16, si alguno, ¿verdad?, quiere buscar cómo era exactamente, cómo se hacía Levítico 16, 16. Y esa sangre ¿verdad? Cuando se mataba el cordero, se espejaba en las cortinas y todo eso, llegaba un momento en el año que había que purificarlo. Así que básicamente esa era la parte, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Y dice, aún hoy el día de la expiación es el momento del juicio. Por esa razón debían afligirse y recibir, ¿verdad? Así la seguridad del perdón de sus pecados, porque Dios
todavía está haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso está ocurriendo en el lugar santísimo, el día de la expiación de los pecados. Por eso es el juicio. Una vez comienza el juicio, se están expiando ¿qué? Los pecados. Dice, la profecía dada a Daniel sobre la purificación del santuario se refiere al tiempo del fin. Se le indicó a Daniel el momento en que se purificaría el santuario celestial mediante un juicio basado en el sacrificio de Jesús, no porque en el cielo exista pecado, sino para que el mal sea que erradicado. Así que se le mostró a Daniel, ¿verdad? Mediante esta visión sobre la expiación, ¿verdad? Y en el santuario celestial. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Que ocurre eso en el cielo. Porque cuando se le presenta a Daniel esta profecía, se le indica, ¿verdad? Cuando comienza. Y es una de las profecías más largas que hay en la Biblia. John, ¿algún comentario de esta parte del domingo? Bueno, ya sé, creo que ya lo explicaste todo, ¿no? En tus propias palabras. Y es una cosa bien interesante, ¿verdad? Porque como yo estaba diciendo ahorita, Cristo nos compró por redención y ahí Él le manda a Daniel esa visión de los 2300 tardes y mañanas. Pero Daniel, como tú mismo dices, él no lo entendía. Pero Dios en su misericordia tan grande envía a su ángel Gabriel, para que le explique a Daniel lo que significaba la profecía del continuo sacrificio y lo que representaba las 70 semanas de Daniel, o también los 2300 tardes y mañanas. Una vez completados los 2300 tardes y mañanas, que en la Biblia vienen siendo simbólicamente 2300 años, entonces los días son años, según la profecía que iba a durar el continuo sacrificio. Ahora pregunto yo, ¿cuándo comenzó el primer año y cuándo terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que hubieron varios decretos y hay personas que dicen que los 2300 días y tarde y mañana, esos son literales, ¿verdad? Pero sabemos que la misma interpretación la da la Biblia, nosotros no la interpretamos. Y ya mismo lo vamos a buscar, ¿verdad? Día por año te lo he dado, eso se encuentra en Ezequiel. Y sabemos que esos días, en vez de ser 2300 tarde y mañana, son años. Es una de las profecías más largas. Dice que ¿a qué periodo declara el ángel que se aplica esta visión en Daniel 8? ¿Y por qué es importante entender esto? Algunos argumentan que los 2300 días son literales, pero no. También creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar seleucista Antíoco Epifanes del 2016, ¿verdad? A antes de Cristo al 164, que atacó Jerusalén y profanó el templo judío. A pesar de que estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal, sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel que la visión se aplica al tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. Vemos que no se aplica. Ahora, John, hay algo bien interesante que me gustó. Dice que el ángel Gabriel se presentó a Daniel cuando leemos en Daniel 8, dice que aparece ahora en Daniel 9 y le dice, escucha, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, ¿verdad? Dice, y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues las palabras y entiende la visión. Daniel 9:23. ¿Qué visión? ¿Cómo veremos mañana la visión de los 2300 días? La única parte de la visión anterior en Daniel 8 que aún no le había explicado Daniel. Así que vemos que Daniel no entendía esa visión, pero cuando usted lee antes, ¿verdad?
Dice que Daniel se fue en ayuno, John, y oración. Y cuando lo que acabo de leer, dice que el ángel Gabriel dice rápido que comenzaste a orar. Ya yo, ¿qué pasa? Ya iba en camino para explicarte, ¿verdad? Lo que había sido la explicación de esta profecía. ¿Qué nos da a entender, John? Que Dios se preocupa, ¿verdad? Dios se preocupa por nosotros. Lo importante, ¿verdad? Que cuando tú oras, tú ayunas, tú le pides, mira, igualito como Daniel, también Dios se preocupa de nosotros y se va a encargar de que nosotros entendamos estas cosas. Así que nos damos cuenta de que, ¿verdad? Cuando el decreto de Artajerjes, de ahí en adelante, para construir el templo, es que inicia, ¿verdad? Esta profecía. Ahora, Exactamente. mire lo que dice en Daniel 8:26. Esta visión de los días con sus noches que se ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. ¿Qué pasa? Esa profecía no era para el tiempo de Daniel, pero como quiera, ¿qué le dijo el ángel? Que no la publicara, que la sellara. ¿Por qué? Porque no era para el tiempo, ¿verdad? De él. Entonces nos habla, ¿verdad? Que él vio en visión una visión muy extraña. Dice un carnero con dos cuernos, en Daniel 8, 3 y 4. Un macho cabrío con un cuerno que se rompe en cuatro. En Daniel 8, 5 y 8, un cuerno pequeño que quita el continuo y derriba el santuario. Dos santos que hablan sobre días y purificaciones en Daniel 8, 3 y 14. Difícil de entender para Daniel en Daniel 8, 27. Sin embargo, Gabriel le explica a Daniel todos los detalles, ¿verdad? Todos los detalles. La única parte que no explica de la visión es de los 2300 días. En hebreo se usa la palabra azón para toda la visión. Eh, Así que importante, esta es la última parte de la que Daniel no entiende. Pero esos animales domésticos, ¿verdad? Esos carneros, pues, pues son imperios, ¿verdad? Pero comienza no desde Babilonia, que fue el primero, ¿verdad? Sino que comienza desde el carnero primero que se menciona aquí es desde los medos y los persas. Después, el otro macho cabrío es Grecia, el cuerno pequeño después de Grecia es Roma. Y los 2300 días es la verdadera, ¿verdad? Profecía más larga, que cuando tú sacas todo esa profecía va a llegar hasta el 1844. Ahora, importante, algunos interpretan que el cuerno pequeño representa a Antíoco de Epifanes, ¿verdad? Que fue el que mencioné ahorita, pero no porque él no vivió en ese tiempo. Así que importante que nos demos cuenta de que Dios quiso que nosotros entendiéramos cuándo comenzaba toda esta profecía. Y mirando más adelante nos vamos a dar cuenta de que Cristo nace y lo crucifican y en esa profecía aparece también. John, ¿algún comentario en esa parte del lunes? Bueno, sí, como tú dijiste, ¿verdad? En estas profecías comienza con los carneros y con los machos cabríos y con los cuernos y comienza desde los medos y los persas. Ya Babilonia no se encuentra como Daniel lo había soñado antes o el rey Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro. Ahora comienza desde los medos y los persas. Pero hay una cosa bien interesante, Edwin, Ujú. que hay hay unos imperios, hay unos reinos en Europa, creo que son 12 reinos, pero sale un cuerno pequeño y derriba 4 cuernos. O sea, esos 4 cuernos eran 4 países de Europa. ¿Por qué ese cuerno pequeño rompió 4 países de Europa? Porque estos 4 países nunca se doblegaron a la política del Papa. Ellos nunca aceptaron el papado, ellos rechazaron todas las doctrinas del papado y este cuerno pequeño que sale, que viene siendo el reino del papado, derriba estos otros 4 cuernos, otros 4 reinos que no lo querían.
Los otros no lo derribó porque los otros lo aceptaron y estuvieron con él. Muy bien. Vamos ahora a la parte, ¿verdad? Del martes, y es la instrucción del ángel a Daniel. Y ahorita estaba mencionando, ¿verdad? Que la Biblia, ella misma se interpreta. Y cómo sabemos, ¿verdad? Que esos 2300 tarde y mañana son años. Pues cuando usted busca, ¿verdad? Ezequiel 4:6 y números 14:34, ahí te lo dice. En la profecía, un día profético es igual a un año literal. Así que cuando comienza la profecía, ¿verdad? Nos está indicando que hay 70 semanas. Dice, presta pues atención a mi palabra para que entiendas la visión. Gabriel se presenta de nuevo ante Daniel para explicarle la visión. Él usa la palabra hebrea que le dije ahorita, Mará, que se usa en Daniel 8 para hacer exclusivamente lo de los 2300 días. Así Daniel podía entender lo que no había entendido anteriormente. Las primeras 70 semanas, ¿verdad? Que son 490 años, según el principio, día por año, están determinadas y cortadas, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Estas 70 semanas eran exclusivas, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer ahí? Primero, predicar, ¿verdad? De ese mensaje de que iba a venir el Mesías y aceptar a Cristo y predicarle a las demás regiones que estaban allí. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no hicieron nada de eso. Ellos lo que, inclusive cuando Cristo llegó, ni lo conocieron, John. Vinieron unos magos y preguntaron dónde ha nacido el Mesías y ellos ni sabían. Vemos que durante los primeros 48 años, que fueron 7 semanas, debían reconstruir Jerusalén. Esto ocurrió en el tiempo de Esdras, Nehemías, a partir del año 457 antes de Cristo. Ahí fue la partida para que se cumpliera el principio de esta profecía. Los siguientes 434 años, que son 62 semanas, hasta el año 27 después de Cristo, debían prepararse para recibir ¿a quién? Al Mesías, que eso es lo que acabo de decir. Después el Mesías moriría y Jerusalén y el templo serían destruidos. Así que vemos que esta profecía llega básicamente marcando, ¿verdad?, los diferentes eventos que van ocurriendo. Los 2300 años, ¿verdad? Comienzan, como dije ahorita, con los medios y los persas en Daniel 8:20. Terminan en el tiempo del fin, Daniel 8:19. Así que esas 70 semanas en años son 490. Y es cuando el decreto de Artajerjes se concede, ¿verdad? Le dan autonomía política y judicial a Jerusalén, nombra a Esdras legislador, eso se encuentra en Esdras 7:12 al 26, y Nehemías comienza la reconstrucción de Jerusalén, Nehemías 2:5, ahí es que comienza la profecía. Los judíos debían prepararse, ¿verdad? Para la venida del Mesías príncipe, Jesús, que fue ungido en su bautismo. Así que vemos, ¿verdad? Que Jesús, parte de esos eventos que había en la profecía, era que Jesús iba a ser ungido, iba a ser ¿qué? Bautizado. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo instruye Gabriel a Daniel sobre esas 70 semanas. John, ¿algún comentario en esa parte? Es interesante, ¿verdad? Porque estamos discutiendo dos profecías. Estamos discutiendo la profecía de los 2300 tardes y mañanas y también estamos ahora discutiendo la profecía de las 70 semanas, que son 490 años, como tú lo explicaste, ¿verdad? Hay otros pastores y teólogos que lo explican mejor porque tienen una tabla. Yo no sé si ustedes han visto la tabla donde está, donde se tenía que nacer el Mesías, cuándo tenía que ser muerto, a la hora que tenía que ser muerto, cuánto tenía que resucitar. Y mira, toda la profecía se cumplió exactamente porque Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo de Dios, Él tiene señalado cuándo es que tiene que suceder esas cosas. Por eso mismo hubieron situaciones que trataron de matar a Jesús, pero no había llegado su hora. Así que como no había llegado su hora, pues no moría, pero cuando llegó su hora, él se dejó morir.
Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía, ¿verdad?, de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos, la orden de restaurar y construir Jerusalén. Y para el judío, cuán importante era su templo, ¿verdad? Aunque se había aprobado varios decretos antes de eso, relativos a Jerusalén en Esdras 7, descubrimos que el decreto aprobado fue en el 457 antes de Cristo. Ahí fue que se permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también que se establecieran como una comunidad religiosa. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del 457 antes de Cristo. A partir de ese decreto, ¿verdad? Hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Si comenzamos en el 457 y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos hasta el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa que ungido, o sea, ¿verdad?, que iba a ser bautizado. En el año 27, Jesús fue bautizado. Y Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo. Así que ese momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Así que cuando Cristo se bautiza, ahí es que comienza, ¿verdad? El ministerio de Jesús. La última semana, ¿verdad?, que se encuentra en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí es que Cristo va a morir. Y lamentablemente todas esas cosas, sacrificios que habían, pues van a cesar. Durante 7 años después, desde el 27 hasta el 34, a través de Jesús y de los apóstoles, se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. Pero al matar a Esteban, ¿verdad? En el 34, Israel rechazó al Mesías y se dirigió, sí, se desligó del pacto como nación, no individualmente. O sea, la nación judía era, ¿verdad? La nación de Dios. ¿Y qué pasó? Como ellos rechazaron el pacto, pues ya no eran verdaderamente el pueblo de Dios. Ahora sí iban a recibir la salvación, pero ya era individual, ¿verdad? No era como nación, como antes, ahora es individualmente. ¿Por qué? Porque se desligaron del pacto. Justo en la mitad de ese periodo, 3 años y medio, después de haber sido bautizado, Jesús fue que crucificado. Con su muerte ratificó el pacto en Mateo 26-28 y los sacrificios del templo dejaron de tener sentido. Así que vemos, ¿verdad?, que pues al morir Jesús ratificó ese pacto de sangre, anulado al antiguo sistema de sacrificio. Cuando el Sanedrín mandó apedrear a Esteban, Israel con ese acto rechazó el pacto establecido por Jesús. Y ahí no termina la profecía, ¿verdad? Todavía falta tiempo para que se cumpla. John, ¿algún comentario a esa parte del miércoles? Sí, mira, tú lo dijiste ya, pero yo lo voy a decir en mis propias palabras para que algunas personas, si no lo han comprendido, lo puedan comprender mejor. Antes, cuando hicieron el pacto con Moisés en el monte de Sinai, allí pues todos tenían que servir a Dios porque era un pacto que se estaba haciendo un pueblo con su Dios. La persona que invalidara uno de esos pactos o rompiera uno de esos mandamientos, inmediatamente tenía que morir para que el pueblo no fuera contaminado. Esa persona moría, sacaban fuera a esa persona y la apedreaban fuera del campamento. Pero ahora, como se ha rechazado y han rechazado y han rechazado, y la última oportunidad Dios se la dio con el apedreamiento de Esteban, porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, incluso era un diácono lleno del Espíritu Santo, y él habló y les contó la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de la salvación, de la redención, por la cual Cristo vino, murió y resucitó. Pero ellos lo consideraron en blasfemia.
viendo que él brillaba, viendo que él hablaba con esa firmeza, con esas pruebas bíblicas que él les estaba hablando, ellos lo apedrearon, ellos lo mataron. Y esa fue la última oportunidad que el pueblo de Israel tuvo, porque después de ahí Dios rechaza a Israel como pueblo. Ahora cada uno se va a salvar por sí solo, pero ya no como nación, sino como tú explicaste, una cosa totalmente individual. Bien, vamos a la parte juego y última, 1844. ¿Y por qué esa fecha? Bueno, esa fecha es cuando se acaba la profecía, pero comienza el juicio. Entonces, ¿qué pasa? En Apocalipsis 14:7 dice, que lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado, o sea, ha comenzado. Y por eso es que siempre hemos dicho que cuando viene Cristo no es que comienza el juicio comienza desde antes. Dice que Gabriel, que explicó la mayor parte de la visión de Daniel, termina su explicación en Daniel 9, ¿verdad? Pero Daniel 9 solo abarca los primeros 490 años, ¿verdad? Y ahí todavía quedan 1810 años, John. Así que, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues ahí el cuerno pequeño, que es la Roma pagana, ¿verdad? Y papá intenta destruir el pueblo santo y sustituye el sacrificio de Cristo por falsa forma de adoración, es decir, ataca las bases mismas del santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros y enseña falsa imagen de Dios y su justicia. Así que cuando se termina la profecía, en el 1844 comienza la purificación del santuario. ¿Pero dónde comienza? Comienza en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Dios es vindicado, su pueblo es juzgado y redimido. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Afligir nuestra alma y dar el mensaje al mundo de que Cristo está que purificando, ¿verdad? Los pecados en el cielo. Está ocurriendo eso ahí mismito en este momento. Hay mucha gente que no entiende lo que está sucediendo. Simplemente predican hasta la cruz, John. Después no predican más nada. Pero ¿qué sucedió después de la cruz? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Todas esas cosas es importante nosotros saberlas. Por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que estudiar la profecía, por eso es que Dios se preocupó de que se escribieran estas cosas. Por eso dice, entenderán los entendidos. ¿Qué pasa? Verdaderamente, si tú quieres buscar y quieres darte cuenta de cuál es la voluntad del tiempo del fin, tienes que coger la Biblia. Si no coges la Biblia, no te pones a estudiar y no le pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento para aprender estas cosas, no te vistas que no va. Porque el pueblo del fin sabe de profecía. John, ¿algún argumento en esta parte? Mira, yo quiero explicar que esa profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, eso fue lo que Guillermo Miller estaba estudiando y él mismo tomó sus propias conclusiones, Edwin, porque él dice, mira, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. O sea, el santuario es la tierra y va a ser purificado ¿con qué? Con fuego, porque hay otros versículos en la Biblia que dice que el fuego purifica. Entonces él, tomando todas esas conclusiones, habló al mundo entero y le dijo, mira, Cristo va a venir y las 200, los 2300 tardes y mañanas, él sacó la cuenta con grandes teólogos y dieron la fecha del 1844. Así que ellos comenzaron a predicar una nueva doctrina. Cristo viene en el 1844. Prepárate, Cristo va a venir en el 1844. ¿Y cuántos abrazaron esa doctrina? Mira, casi todo el mundo abrazó esa doctrina porque vendieron sus posesiones, vendieron sus casas, regalaron sus cosas a los pobres y se fueron al monte
a esperar el 14 de octubre. Estuvieron ahí esperando la venida de Cristo en el 1844. Pero ¿qué fue lo que surgió de ahí, Edwin? El gran chasco. El gran chasco porque Cristo no vino. Entonces ellos dijeron, pero mira, tú me engañaste, porque tú dijiste que Cristo venía, que el santuario iba a ser purificado en esta fecha, pero Cristo no vino. Y tuvieron que otra vez ir a la Biblia, ir a la fuente de vida. ¿En qué nos equivocamos? Vamos a orar, vamos a estudiar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos indique qué fue nuestro fallo. Y ahí ellos se dieron cuenta de que había un santuario celestial, copia del que había terrenal. O sea, ellos llegaron a una conclusión tan rápida, pero hay que tomar su tiempo, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que pedir al Espíritu Santo, porque si ellos hubieran pedido al Espíritu Santo, no hubieran tenido esa equivocación tan grande que tuvieron. Por eso mismo, queridos hermanos, cuando nosotros vayamos a interpretar algo, tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y no llegar a nuestras propias conclusiones y hacer perder a un pueblo grande con una cosa que uno pensó que era y no era. Bien, así que, como estaba explicando nuestro hermano John, ¿verdad? Cuando comienza el juicio 1844, se dan cuenta que la fecha estaba bien. El evento que Miller, que en aquel tiempo era de la iglesia bautista, ¿verdad? Eh, predijo, no era. Él se equivocó en el evento, pero la fecha estaba muy bien. Y después el grupo que se quedó siguió estudiando y se dieron cuenta, ¿verdad? Que en el 1844 sí había una purificación, pero era en el cielo. No era que Cristo iba a venir en ese momento. ¿Qué sucede? Nosotros, el pueblo del fin, nos tocaba predicar, porque esa profecía también del chasco fue profetizada. Daniel dice, come el librito, se lo comió, dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Y después le dijo, vuelve a profetizar, ¿verdad? A naciones. Y eso significa que debemos de seguir, ¿qué? Estudiando esas profecías y también predicando que Cristo viene y que el juicio ha comenzado. Eh, sabemos, ¿verdad?, que hay un juicio que se llama el juicio investigador, porque para hacer un juicio primero se tiene que investigar. Y todo el universo puede ver la justicia de Dios en las personas que van a ser redimidas. Hay una porción del espíritu de profecía que le quiero leer. El hermano John hoy no la lee. Yo siempre le pido que la lea porque él está en Perú, no tiene, ¿verdad? La porción ahí. Pero yo la voy a leer. Así que siempre me encanta que él la lea. Pero hoy, John, yo la voy a leer. Así que, con tu permiso. Solemnes son las escenas relacionadas con la hora final de la expiación. Los intereses implicados en ella son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio, ¿dónde, hermano? En el santuario celestial. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida, ¿verdad? Deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. Así que, hermanos, están ocurriendo unos eventos en toda la tierra que nos están dando las señales de que Cristo está a las puertas, de que debemos estar preparados. No es el momento de estar saliendo de la iglesia, es el momento de, como dice ella, afligir nuestro corazón, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude y que nos dé dirección, porque cada uno de nosotros queremos llegar al cielo. John, ¿algún comentario final que ya nos vamos? Es interesante toda esta profecía, querido hermano, y les pido, ¿verdad?, que se vayan a la Biblia, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a dar el entendimiento de lo que está escrito. Nosotros no podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Mira, Guillermo Miller era un hombre grande, era un teólogo, un estudioso de la Biblia, pero se equivocó, tomó sus propias conclusiones,
se equivocó. Eso nos enseña que cualquiera de nosotros, inclusive a los pastores, nos podemos equivocar. Si tomamos nuestras propias conclusiones, entonces estamos fallando, porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que realmente está escrito. Si hay algo, querido hermano, que tú no entiendes de la Biblia, pídele al Espíritu Santo. Él te va a dar el entendimiento y el discernimiento para que tú entiendas, y de esa manera tú no vas a llegar a tus propias conclusiones, ni te vas a confundir tú, ni vas a confundir a los demás. Así que, mi querido hermano y amigo que me está escuchando, Dios te está llamando para que te pongas a estudiar, para que agarres esa Biblia y comiences a comer de la palabra, porque podemos comer comida física, pero también debemos de comer comida espiritual. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. ¿Cómo nos fortalecemos espiritualmente? Comiendo de la palabra y orando, pidiéndole, como dice el hermano John, al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para entender esas cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Y el pueblo del fin, ese pueblo tiene que saber de profecía. Así que importante, preocúpate. Ahora, resumiendo esto, es importante la profecía, pero es importante tener amor al prójimo y llevarle esta palabra a ellos. Porque de qué vale de que sepamos mucho de los cuernos, de las bestias, pero no tenemos amor. Así que esto hay que llevarlo con amor y que las personas entiendan de que Cristo se preocupa por nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Recuerden, ¿verdad? Nuestras redes sociales. Usted puede buscar a mi compañero John Morales. Usted pone Noticiero Morales en Facebook, YouTube y ahí puede buscar sus videos bien bonitos que tiene. Está entrevistando personas, ha ido a muchos lugares, así que dele like y suscríbase a su canal. También a mí me puede buscar en delvalle.es por Facebook, YouTube, por Instagram. Usted pone Del Valle 2022, por ahí nos puede buscar también. Hasta por TikTok nos puede ver. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico a Perú. Y desde Perú hacia Puerto Rico. Bye.